Hola a todos nuestros amigos y amigas de Radio Conexión Vida. Bienvenidos a esta edición de Contextos. El programa de hoy va a estar dedicado al escritor francés Stendhal a propósito de que el pasado 23 de marzo se cumplieron 180 años desde su fallecimiento. Analizaremos una de sus obras más famosas y voluminosas que publicó durante su vida y también, desde luego, su biografía. Stendhal fue el seudónimo o alias de Henry Marie Bale y nació en 1783 en Grenoble, una región cercana a los Alpes, en Francia, mucho antes de convertirse en uno de los más grandes escritores e influyentes de los siglos XVIII y XIX. Stendhal tuvo en realidad una infancia un poco difícil. Cuando cumplió los 7 años, su madre falleció y desde entonces fue criado solamente por su padre y su tía, quienes lo guiaron a una educación un poco más religiosa y con ideas monárquicas, de una educación en realidad un tanto rígida. Con los años, sin embargo, el autor se desligó de esta influencia y manifestó por el contrario estar abierto a las precursoras ideas de la Ilustración, rechazando las monarquías y el autoritarismo que iniciaba por entonces su declive en Francia y que también anticipaba un poco la Revolución Francesa. Al terminar sus estudios escolares, Henry Bale tuvo la idea en 1799 de continuar su formación en la Escuela Politécnica de París. Sin embargo, no pudo hacerlo debido a problemas de salud y fue precisamente en esa época en el que su primo Pierre Daru le consiguió un empleo en el Ministerio de Guerra de Francia. Esta etapa será muy importante en la vida del futuro escritor porque lo llevó a conocer de primera mano la guerra en las campañas con Napoleón Bonaparte en Europa y sobre todo porque conoció Italia, un país del que estuvo enamorado buena parte de su vida y a la que dedicaría innumerables páginas elogiando sus ciudades, sus paisajes y sus gentes. Desde entonces, él estuvo en Milán y varias ciudades de Italia, donde comenzó a dar a luz sus primeros escritos, primero a modo de ensayos sobre el amor, el romance, las mujeres, debido a la fama que empezaba ya a tener de seductor y mujeriego. Stendhal, en general, fue una persona que frecuentaba los salones y tuvo diversos problemas amorosos en distintos lugares de Italia y de Europa. De manera que acompañó estos escritos también con columnas sobre crítica de arte, colaboraciones con revistas en Inglaterra tras la caída de Napoleón Bonaparte. Para inicios de 1820, Stendhal, quien ya firmaba sus escritos con este seudónimo, ya había publicado también su primera novela llamada Armancia, y había escrito también algunos perfiles sobre Jean Racine y William Shakespeare, donde se extendió y expuso también algunas ideas sobre el romanticismo. Acusado luego de espionaje en Italia, Stendhal fue obligado a regresar a Francia y desde ese momento, tras obtener otro cargo público, se dedicó con mucho más tiempo y dedicación a la literatura. De este modo apareció en 1830 su novela Rojo y Negro, que es una de las más famosas, y pocos años después La Cartuja de Parma. En los últimos años de vida del escritor, Stendhal hizo diversos viajes entre París y diversas ciudades de Europa. Sus diarios y recuerdos de egotismo plasman varias de sus experiencias personales en el amor, el sentimiento hacia Francia e Italia, así como la sensualidad y su filosofía de vida orientada a la mayor búsqueda del placer y de la felicidad. Podría asegurarse en realidad que toda la obra de Stendhal pertenece al género del realismo, pero bastante calibrada o mejor dicho, imbuida de romanticismo por las fuertes impresiones y análisis de sus personajes y protagonistas, la narración de los ideales que sostienen, sus sentimientos un poco de ira contracorriente, de rebeldía y de afirmaciones personales contra el mundo o la sociedad en general. Finalmente, en 1842, problemas vasculares hicieron que Stendhal falleciera de apoplejía el 23 de marzo de dicho año, dejando inconclusa una novela y otras obras en prosa. Bien, ahora revisaremos una de las obras más famosas en Francia y de Stendhal en particular. Nos referimos a La Cartuja de Parma, una historia publicada en el año 1839 y ambientada en los últimos años de dominio napoleónico en Europa, y que acoge también una parte del periodo de la Restauración, un lapso histórico en el que se intenta echar abajo todo lo avanzado por la Revolución Francesa y restablecer precisamente las monarquías y los privilegios nobles. Ahora, este contexto es muy importante porque permite identificar y conocer un poco mejor los pensamientos de los actores y personajes de esta historia. Para la edición de hoy nos acompaña este libro de la editorial Penguin Random House del año 2015 como parte de una serie de publicaciones de novelas clásicas. En este formato, en realidad, la novela es bastante voluminosa y superan las 500 páginas. En general, la historia se divide en dos partes, donde se narra en tercera persona la vida de Fabrizio del Dongo, un noble italiano que radica en el castillo de Como, en Parma, Italia. Se trata de un protagonista con todos los atributos de un héroe típico, valiente, apuesto, pero matizado a la vez con una gran ingenuidad y arranque pasional hacia lo glorioso y un poco también hacia lo femenino.
Se trata de un personaje de poca instrucción académica que de pronto desea alistarse a las filas de Napoleón Bonaparte y desde entonces una serie de intrigas familiares, problemas, encarcelamientos y posteriores debates entre su vida social y las posteriores obligaciones religiosas que contraen harán de esta novela algo muy entretenido y sobre todo algo profundo acerca de reflexiones sobre la vida personal de cada uno de ellos. Las relaciones que el protagonista conlleva con su tía, Gina Pietranera, luego convertida en duquesa, se explora también constantemente, así como en los pensamientos de Fabricio, a la par de los intereses del conde Mosca, los celos de Ascanio, el arrojo y la impetuosidad del protagonista, entre otros. En general, la historia es muy abundante y otro de sus grandes méritos es haber sido escrita en apenas 2 meses, además de haber recibido también el elogio de otros autores encumbrados como Honoré de Balzac, André Gide o el mismo Henry James. Sin más preámbulos, vamos a analizar algunos fragmentos de esta novela. La condesa se dedicó a recorrer en compañía de Fabricio todos los lugares encantadores próximos a Grianta, tan celebrados por los viajeros. La Villa Melzi, del otro lado del lago, frente al castillo y que le sirve de punto de vista. Arriba, el bosque sagrado de los Esfondrata y el audaz promontorio que separa los dos brazos del lago, el de Como, tan voluptuoso, y el que corre hacia Leco, lleno de severidad. Aspectos sublimes y graciosos que el paisaje más renombrado del mundo, la bahía de Nápoles, iguala pero no sobrepasa. La condesa encontraba de nuevo con embeleso los recuerdos de su primera juventud y los comparaba a sus sensaciones actuales. El lago de Como, se decía, a diferencia del de Ginebra, no está rodeado de grandes ondulaciones cercadas y cultivadas según los mejores métodos, lo cual recuerda el dinero y la especulación. Aquí veo por todas partes colinas de altura desigual cubiertas por grupos de árboles plantados al azar, y que la mano del hombre todavía no ha estropeado y obligado a dar renta. En medio de esas colinas de formas admirables y que se precipitan hacia el lago por tan singulares pendientes, puedo conservar todas las ilusiones que nacen de las pinturas que hacen Tasso y Ariosto. Aquí todo es noble y tierno, todo habla de amor, nada recuerda las fealdades de la civilización. Las aldeas situadas en mitad de las pendientes están ocultas por grandes árboles, y por encima de la cúpula de los árboles se levanta la encantadora arquitectura de sus bonitos campanarios. Si algún pequeño campo de 50 pasos de ancho llega a interrumpir de tiempo en tiempo los grupos de castaños y de cerezos salvajes, la mirada satisfecha ve allí crecer plantas que compiten en vigor y felicidad. Estamos en una parte ya algo avanzada de la novela que se toma su tiempo y desde el comienzo nos hace una introducción histórica de todo lo que va a acontecer. La condesa Gina Pietranera se nos revela aquí como un personaje de gran sensibilidad, muy bella e inteligente además. Son atributos que se irán desarrollando a lo largo de la novela. Tanto su personalidad y su elegancia hacen que tenga varios pretendientes, pero su corazón, que luego se describe como el de alguien de 16 años, le pertenece sin embargo por completo a su sobrino, Fabricio del Dongo. Es interesante y al mismo tiempo un poco transgresor para su época retratar esta especie de afecto filial y erótico entre ambos familiares, la añoranza, los celos, la preocupación constante entre ambos a pesar de las distancias pueden ser interpretadas en gran cantidad de sentidos. Pero lo cierto es que Stendhal nos dibuja aquí solamente una de las muchas caras que puede tener el amor tanto en la literatura como en la vida real, y de hecho el autor hace hincapié en varias de estas formas. Vamos a ir ahora con la segunda cita del programa. De pronto salieron a galope tendido. Algunos instantes después, Fabricio vio a 20 pasos delante de él un campo arado que estaba removido de manera extraña. El fondo de los surcos estaba lleno de agua y la tierra, muy húmeda, que formaba la cresta de aquellos surcos, volaba en fragmentos negros lanzados a considerable altura. Al pasar, Fabricio observó aquel singular efecto. Luego se puso a pensar en la gloria del mariscal. Oyó un grito seco junto a él. Eran 2 húsares que caían alcanzados por la metralla. Cuando los miró, ya estaban a 20 pasos del escolta. Lo que le pareció horrible fue un caballo ensangrentado que se debatía en el campo arado con los pies enredados en sus propios intestinos. Quería seguir a los demás. La sangre corría por el lodo. Ah, por fin estoy en plena batalla, se decía. He sido bautizado por el fuego, repetía con satisfacción. Ya soy un verdadero militar. En ese momento, la escolta andaba a todo galope y nuestro héroe comprendió que eran las balas de cañón las que hacían volar la tierra por todas partes. En vano miraba del lado en que llegaba la metralla. Veía el humo de la batería a una distancia enorme, y, en medio del ronquido igual y sostenido de los cañonazos, le parecía oír descargas mucho más próximas. No comprendía nada. El espíritu de aventura, de arrojo que tiene Fabricio del Dongo y que acaba de ser favorecido también por su belleza y su inocencia, primero por una carcelera y luego por un grupo de cantineras en la novela,
lo llevan al centro de la batalla en Waterloo, una de las últimas incursiones de Napoleón Bonaparte y que de hecho sellaría su derrota definitiva. El protagonista se emociona en el fragor del momento, pero luego se lamenta de no haber podido reconocer, por ejemplo, a otros grandes personajes históricos con los que compartió en el campo de batalla, como el mismo Napoleón o el general Ney. Pero lo que más resalta de esta cita es el estilo de la escritura, los bombardeos constantes, las imágenes de cadáveres, con pocos espacios para la reflexión, la llegada de los ataques y otras características más son justo algunos de los momentos en los que se inspiró luego León Tolstoy para escribir su obra magna, Guerra y Paz. Y es este precisamente uno de los mejores pasajes logrados por Stendhal, pues más allá del vigor del protagonista, la realidad aplastante se hace presente y hace pasar por mil estragos a los personajes. Y de hecho sería una especie de precursora de esta escritura tipo cinematográfica que luego hace eco Tolstoy, en el cual pues nos llevan por diversos escenarios en un momento determinado. Vamos a ir ahora con la última cita del programa. Aquella noche se advirtió mayor animación que de costumbre en el rostro de Clelia, pues la animación, la apariencia de tomar parte activa en lo que ocurría a su alrededor, era lo que más solía echarse de menos en tan hermosa mujer. Cuando se la comparaba en belleza con la duquesa Sanseverina, era sobre todo esa apariencia de no conmoverse ante nada, de mantenerse como por encima de todas las cosas, lo que hacía inclinarse la balanza en favor de su rival. En Inglaterra o en Francia, países donde domina la vanidad, se hubiera tenido quizás la opinión contraria. Clelia Conti era todavía una muchacha demasiado esbelta, semejante a las hermosas figuras de Guido. No negaremos que, de acuerdo con los cánones de la belleza griega, se le hubieran podido reprochar rasgos un tanto acusados. Los labios, por ejemplo, de una gracia conmovedora, eran algo gruesos. La admirable singularidad de ese rostro en el cual resplandecían las gracias ingenuas y la huella celeste del alma más noble, era que, si bien de la más rara y extraordinaria hermosura, no se parecía de ningún modo a las cabezas de las estatuas griegas. La duquesa, por el contrario, tenía una belleza quizás demasiado reconocida como ideal, y su cabeza verdaderamente lombarda recordaba la sonrisa voluptuosa y la tierna melancolía de las bellas Herodías de Leonardo da Vinci. Así como la duquesa chispeaba de ingenio y de malicia, entregándose con pasión, si puede decirse así, a todos los temas que la conversación corriente ofrecía a los ojos de su espíritu, Clelia se mostraba tranquila y difícil de conmover, ya por desprecio de cuanto la rodeaba, ya por añorar alguna ausente quimera. Durante mucho tiempo se creyó que terminaría por entrar en un convento. A los 20 años le repugnaba ir a bailes, y si iba a ellos a la saga de su padre, era por obediencia y por no dañar los intereses de su ambición. Ya un poco avanzados en la trama, Fabricio es encarcelado luego en la Torre Farnesio. Es perseguido por un asesinato de honor que, de pronto, ha sido criminalizado. Pero conoce a una mujer que lo trastornará por completo y de hecho lo hará cometer varias imprudencias, Clelia Conti. En este fragmento el autor de hecho usa una especie de contrapunto para juntar tanto a este personaje como a la duquesa Sanseverina, la tía de Fabricio, Gina Pietranera. Este recurso es utilizado en un momento tenso de la trama y nos explica un poco el perfil de cada una de ellas, que a su manera intenta ayudar al protagonista. Al ser La Cartuja de Parma, de hecho, una novela muy extensa y de una gran cantidad de situaciones, ha resultado un poco complicado elegir algunos fragmentos para el programa de hoy. Sin embargo, puedo comentarles que la obra abunda en situaciones de intriga, de intereses políticos y amorosos, de la visión en extremo idealista de Fabricio, pero también de su coraje, de un posterior cambio hacia el legado familiar para convertirse en una persona religiosa y su dilema interior de no poder olvidar después a Clelia Conti. Stendhal hace gala de un gran dominio narrativo en esta novela y destaca mucho su visión de defensa del individuo, de su autonomía, de sus decisiones propias y en parte también de su rebeldía frente a la sociedad y ciertas visiones del mundo que lo terminan constriñendo. Fabricio del Dongo es un retrato de ello, enamoradizo y que se entrega sin muchas reservas al comienzo ante algunas mujeres. Luego también destaca el abate Blanes, que personifica la importancia de la educación al ser el primer mentor de Fabricio en el camino de la religión. Resalta también la gran generosidad del conde Mosca, el esposo de Gina, lo implacable del fiscal Rassi, que persigue a Fabricio contra viento y marea, y así como estos hay muchos otros elementos que destacan en toda la novela. Espero que el programa haya sido de su agrado. Nosotros ya nos reencontraremos en la siguiente edición de Contextos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Radio Conexión Vida y también en la página web www.radioconexionvida.p. Conmigo será hasta la siguiente edición.